Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Humildemente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que escribo. Después me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: condúceme, Señor, por tu camino. Todos: condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Todos: condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Todos: condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando, entretejiendo en lo profundo de la tierra. Todos: condúceme, Señor, por tu camino. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús a un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos el día hermoso de San Francisco de Asís, uno de mis amigos, amiguísimo mío. Y quisiera imitarlo a él en muchas cosas, pero ahora que estoy lejos de él, de imitarlo en algunas cosas que él tenía. Quizás yo creo que él tuvo una vida pecadora antes de la conversión, quizás todavía yo estoy ahí. Pero lo más importante del Evangelio de hoy es el servicio. Yo me doy cuenta en el Evangelio de hoy que habían 2 tipos de mujeres, 2 hermanas. Marta era la dueña de la casa porque fue el que invitó a Jesús. Y me doy cuenta del servicio, ¿no? Uno es la alimentación y el otro es la escucha. Jesús toma su predilección porque María estaba escuchándolo. Pero yo creo que es importante saber que al escuchar la palabra y la otra estaba cocinando,
Si usted ha ido a Jerusalén, y espero en Dios que un día vaya, cuando pueda, esa casita de ellos era pequeñita, no era una casa grandota, que la cocina estaba lejos de donde estaba Jesús. Son casas pequeñitas y uno podía escuchar lo que estaba diciendo. ¿Cuál era el problema de Marta? Pero yo pienso que en ese momento Marta quería servirle al Señor lo más lindo, lo mejor que tenía en la casa. Ella quería que Jesús recibiera el mejor plato suculento, ¿verdad? No sé con quién puedo compararlo hoy, pero quizás hablamos de algo exquisito. Pero al mismo tiempo, Marta estaba escuchando. Estaba afanada, pero estaba escuchando. La diferencia es que María, decidió dejar todo para escuchar a Jesús. Pero imagínese usted, yo no sé, en aquel tiempo no había llamar por teléfono y que te trajeran la comida, un Uber que trajera la comida a la casa. Yo hubiera hecho eso, ¿no? Yo me quedo sentado hablando con Jesús, escuchándolo, pero que me trajeran la comida en el Uber. O que a la vecina diga, oye, cocíname algo porque tengo un invitado importante y no quiero perderme ni una. Hubiera podido ser eso, pero quizás Marta decía, yo quiero hacerlo de mí, quiero hacer algo suculento con mis manos. Y pensaba que su hermana la iba a ayudar, pero la hermana no hizo. Ese tipo de preguntas que hacía Marta a Jesús lleva consigo algo muy interesante. Es que sí es importante la comida que se comparte, pero también es importante lo que escuchamos de Jesús. Y usualmente cuando Jesús predicaba, primero predicaba y después daba comida. La multiplicación de los panes. Él estaba enseñando y luego los mandó a sentar a todos. Quizás ese es el punto que yo veo aquí. Pero aquí las dos estaban escuchando. Las dos estaban escuchando lo que decía Jesús. La diferencia de Marta es que estaba un poquito agobiada por darle a Jesús lo mejor. Eso quizás le diría yo a ustedes. Y yo también me lo digo cuando yo veo la manera de cómo podemos servirle al Señor mejor, porque Él nos sirve bien a nosotros, nos sirve fantásticamente, nos da la comida, el trabajo, la salud, solamente nos pide que escuchemos. Y quizás ese sería el mensaje que diría yo de Marta y María. Fíjese una cosa interesante, el santo de hoy vino al revés. Un muchacho de lujos, era bien acomodado, tenía una familia en Asís que tenía todo. Su padre era comerciante de telas y era muy famoso. Así que tenía todo de un joven, Francisco. Y sin embargo, Francisco era un hombre, según lo que dicen, porque las fotografías no emiten, porque eran pinturas, pero dicen que era muy guapo y muy atrayente a las mujeres y tenía una vida linda, hermosa para aquel tiempo. Pero ahora quizás el papá tenía otras ilusiones con los hijos y eso puede pasar. Pues él fue a la guerra porque esos reinos pequeños de Italia se mantenían en guerra. No es como hoy en día, pero aquel tiempo sí. El chico, el guapo, se enferma. Y fue lo suficiente para él, estando en cama, de lo que significaba su vida. Era como aquello que uno pone un parado, no sé si me entiende eso, donde uno se queda quieto un tiempo y dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy con esto? ¿Acaso eso es todo? ¿O Dios me llama a otra cosa? Y quizás esa es la pregunta que se hizo Francisco, cuando hizo una expresión muy hermosa, mi Dios y mi todo. Cuando él se dio cuenta que había una necesidad en Asís con los leprosos y decidió ir allá. Yo les aseguro a ustedes que muchos amigos de parranda, como dicen, de pachanga o de fiesta, le decían, Francisco, estás loco, tú tienes las mujeres, tienes todo, ¿qué te estás metiendo por ese camino? Y eso lo hemos escuchado nosotros en nuestra vida, hay cosas más importantes que esta. Pero Francisco no, Francisco se lanzó, y esa es la palabra importante, se lanzó a esto que ya sentía en el corazón y que muchos santos lo han sentido y quizás usted también lo ha sentido. Yo quiero hacer algo más. Francisco escuchó en una pequeña iglesia de San Damiano, construye mi iglesia. Y él pensó que era edificio. No, iglesia es gente. Aquel tiempo era muy difícil. La gente pobre no asistía en las iglesias grandes con los ricos. Él se dio cuenta que había diferencia de clases.
Pero en vez de meterse a revolucionario, hizo la revolución de Jesucristo, ayudar a aquella gente a conseguir y dar testimonio a los ricos de que sí había alguien que podía ayudarlos a ellos, viniendo él de los ricos. ¿Te acuerdas? Si ves las películas Hermano Sol y Hermana Luna, te das cuenta que el papá le dijo, dame todo, y él le dijo, hasta la ropa te la doy, y quedó, dice que quedó desnudo en la calle, le dio todo a su padre por Jesucristo. Que le demos el valor de Jesús en nuestras vidas, y que sin Dios no se mueve una hoja, y no solamente eso, sino en nuestra vida, y que le pidamos a Él siempre, que tengamos el amor de Francisco. Hermano Sol, hermano Luna, hermano Muerte, todos eran hermanos de él. Un hombre sencillo que no tenía quizás la elocuencia de estudios, pero tenía el amor de Dios. Tuvo la estigmata como el Padre Pío. Hombre de mucha fe. Se perdió un tiempo. Dicen que fue a Arabia. Se perdió un tiempo. Luego regresa. Y al final de su tiempo, después de haber formado las congregaciones, muere con una congregación que no lo admitía. Es decir, el papá que realiza cosas, su congregación no lo admitía. Hay un refrán que yo me acuerdo en español que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos, y suena muy fuerte. Pero cuando yo vi una película que es basada en su vida, Francisco edifica la iglesia, me doy cuenta cómo a él no lo miraban con el mismo amor. Porque los reglamentos que había fundado él al principio de su congregación les parecía a ellos muy estrictos para aquel tiempo. Y muere solo. Muere solo. Pero no solo, quizás solo en la vida humana, pero no solo en la vida espiritual. Una de las cosas que yo le digo a ustedes, lo más hermoso es conseguir la alegría en la soledad, muy dentro de uno. Bueno, pidamos al Señor hoy en este día tan maravilloso que celebramos a San Francisco de Asís, que nos ayuda a todos nosotros a ver al necesitado, a conseguir alegría en nuestra soledad. Y no solamente eso, que estemos abiertos a la alegría del corazón y ver la vida como Dios la ve, con las maravillas que Él hizo, y llamar a todo el mundo hermano. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.